Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí un día más en esta quinta parte de una serie. Para todas aquellas personas que no me conozcáis, soy Pedro y en este canal estamos resolviendo un ejercicio, una cata de software, en el que os dejo por aquí arriba en la descripción, bueno, en la descripción, perdón, os dejo por aquí arriba un link a la playlist en el que podéis ver los vídeos previos, en el que os dará un poco más de contexto. A toda esa gente que está aquí desde el principio, pues simplemente vamos a continuar donde quedamos en el vídeo anterior, que si recordáis habíamos empezado a introducir una arquitectura en capas dentro de nuestra aplicación. Nos habíamos centrado en la capa exterior que interactúa con el usuario, también llamada delivery, en concreto creando un mecanismo dentro de la misma que era una API HTTP. Con esta primera capa lo que conseguimos fue mejorar el punto de entrada de nuestra aplicación, inicialmente relegando la responsabilidad de ahora mismo de todo a esta capa. La idea que tenemos hoy es introducir una capa más interior dentro de nuestra aplicación, llamada casos de uso, o también llamada aplicación, que a mí me gusta explicarla como aquello donde se va a orquestar todas las acciones que nuestra aplicación realiza. Si pensamos en el caso de esta cata, tenemos un par de acciones únicas y principales, son las principales pero no tienen más, que es la posibilidad de añadir un precio y la posibilidad de buscar un precio en función de unos parámetros de entrada. La idea del vídeo de hoy es coger la responsabilidad que ahora mismo se encuentra alojada en el controlador y empujarla hacia abajo a estos casos de uso, en concreto a estos dos casos de uso, para que nuestro controlador únicamente se encargue de lo que tiene que hacer, que es interactuar con el usuario, y que delegue la responsabilidad en otro colaborador, en otra capa, y que sea completamente transparente para el controlador lo que ocurre hacia adentro. Me voy a centrar únicamente en uno de los dos casos de uso, en el llamado add_price. El getPrice luego haremos un poco de recapitulación al acabar, pero son prácticamente iguales. Los mecanismos para hacer este refactor son iguales. Y por acortar un poco el vídeo, porque tampoco creo que aporte mucho valor un vídeo de casi una hora, como digo, voy a centrarme en hacer el primero, subiré el código como hago siempre con la solución final para que podáis ver el getPrice. Pero sí, no entraré, ¿no? En un principio iba a implementar los dos, pero yo creo que con uno va a ser suficiente. Por último, y antes de empezar, estos casos de uso a mí me gusta diferenciarlos en dos grandes tipos, comandos y queries. Los comandos los podemos entender como aquellos casos de uso que modifican el estado inicial del sistema. Podemos pensar en operaciones de escritura. En este caso, por ejemplo, es una operación vamos a insertar en la base de datos un precio. El estado inicial y el final no son diferentes. Imaginemos, es nuestro caso, tenemos un par de tipos de pase. Si recordáis que era One Your Night, si añadiéramos con este caso de uso un price nuevo, un tipo de price nuevo, el sistema quedaría distinto. Pasaría a tener 3 cuando inicialmente tenía 2. Esto es lo que se conoce como comandos. Estos comandos luego veremos que tenemos el handler, que es el que ejecuta el caso de uso, y el comando, que no deja de ser una clase, que aloja la información necesaria que necesita ese handler para ejecutarse. De manera casi paralela, aquellos casos de uso que no modifican el sistema, aquellos que son normalmente, también se pueden pensar en ellos como puros o como operaciones de lectura, por ejemplo, como puede ser ir a base de datos, leer algo, en nuestro caso leer un precio, hacer una serie de cálculos y devolvérselo al usuario. Todo este tipo de casos de uso se les conoce como query. De igual forma tendremos el concepto de query como una clase que encapsula la información que necesita el query handler para ejecutarse. Y eso, principalmente explicar un poco, porque como me voy a meter ya directamente con el código y posiblemente pues vais a ver que hablo de command handler en este caso porque voy a hacer el add price, y luego cuando veáis el código sí que deberéis ver un get price query handler y un get price query. Creo que era importante definir las diferencias entre ellos, y que creo que son muy importantes y luego son muy útiles cuando vas a ver un código y ves si es un command o es una query, pues tiene ciertas implicaciones. Aparte de ser bastante descriptivos, normalmente lo que son queries son bastante propensos a tener ciertos test de integración, ya que el sistema no se modifica y no suele haber problemas en consumirlo. En cambio, los commands y sus test de integración son un poco más, no tanto de integración, puede ser aceptación incluso. Es como que los comandos son un poco más complicados a veces de probar de verdad, que las queries no suele ser.
Sin más, si volvemos al editor, como en el vídeo anterior tengo una sesión de Tmux, vamos a estar lanzando los tests en modo watch, que hará que en cada cambio, si por ejemplo nos venimos a nuestro fichero main, en cada salvado, veréis aquí abajo que los tests se ejecutan. Esto nos va a permitir ir controlando que al final, sobre todo cuando acabemos de hacer este refactor, todo está en verde. Hasta ahora no habíamos creado unos tests al principio, pero no habíamos creado más tests porque en principio en el vídeo anterior teníamos unos de aceptación que ya nos definían un poco la API, por tanto lo único que hicimos fue, no necesitamos test, fue continuar un poco con lo que teníamos. En este vídeo y en posteriores sí que vamos a hacer un poco de TDD, no tal cual, porque vamos a hacer unos tests sobre los controladores que ya existen, pero sí que vamos a crear unos tests que nos van a ayudar a pensar cómo queremos cambiar nuestros controladores para que puedan empezar a utilizar estos casos de uso. Para ello, en la carpeta de test ahora mismo tenemos unos test de aceptación. Vamos a crear una carpeta unit. Esto es importante pasar un poco, dejar el link en la descripción como una referencia a lo que yo entiendo por unitarios. Aquellos test unitarios para mí son aquellos test que tienen principalmente dos características. Una es que son muy rápidos, que podemos lanzar cientos o miles en el rango de segundos y que se pueden lanzar en paralelo, son aislados, son repetibles y que no tienen ningún tipo de relación hacia el exterior. Veremos que esas relaciones hacia el exterior utilizaremos lo que se conoce como dobles, ya sea de tipo SPY o de tipo STAP, cuando está SPY, cuando necesitemos validar ciertas llamadas a ciertos colaboradores, y de tipo STAP cuando lo que necesitemos es que nos devuelva cuando una clase queremos que nos devuelva un valor cuando la llamamos, pues tiraremos de STAPs. Por tanto, son unitarios en el sentido de que van a ser muy rápidos y que van a estar aislados del exterior. Aquí dentro de unit vamos a crear otra carpeta para nuestra capa de delivery, y dentro de delivery, por ser consistentes con lo que teníamos aquí en src, vamos a crear nuestra carpeta API, ¿correcto? En esta carpeta API, aquí voy a pegar también el ini, vamos a crear nuestro primer test, que será nuestro test unitario para nuestro price controller. Vamos a hacer un test add price controller. Esta clase, que es un test add price controller, tendrá un test que será add price. Recordamos que estamos ya tipándolo todo para poder hacer el commit después y que nos pase el pre-commit. Estos tests no suelen devolver nada y por tanto aquí deberíamos empezar a pensar en cómo queremos utilizar nuestro controlador. Nuestro controlador en principio será un addPrice controller, que será una instancia de nuestro addPrice controller. Haremos una llamada al controlador. Si recordáis este addPrice controller, de hecho voy a tratar de a ver si me lo importa, si el IDE fuera inteligente lo suficiente, eso es, que me lo importe. Así, porque aquí podemos ver, recordamos del vídeo anterior que teníamos un método addPrice que devolvió un diccionario. Esto es lo que luego entraremos un poco más en detalle, pero nosotros inicialmente este addPrice controles antes recibió una conexión. Ahora lo que queremos que reciba pues será un command handler. Este command handler lo definiremos después. Y yo aquí añadiría un par de aserciones. Una es que el response es igual a un diccionario, como veíamos aquí. Esta es la respuesta cuando llamábamos al controlador, era un diccionario vacío. Y también por otra parte, vamos a un expect has been called with, que es un snippet que tengo por aquí, para validar que nuestro command handler. Normalmente a estos, tanto a las queries como a las query handlers como a los command handlers suelen tener un método execute, puede ser process. Bueno, esto es un poco estándar. A mí execute me encaja bastante bien. Y lo que queremos validar aquí es que nuestro controlador está llamando al caso de uso, proporcionándole la información que necesita, que irá alojada en un comando, en una clase command que crearemos a continuación. Por aquí vamos a importar from expects, vamos a importar el expect y el equal, de tal forma, esto está mal escrito, esto es response.
Este command handler, pues nuestro command handler, como decía, como por una parte queremos validar que se le ha llamado, vamos a hacer que sea un mimic. Mimic es un... Mimic forma parte, es una clase de una librería que se llama Doblex, que es la que nos va a permitir crear este tipo de dobles, nunca mejor dicho, para nuestros test unitarios. Veremos, luego lo importaré. Esto, como decimos, va a ser un spy porque queremos validar ciertas llamadas sobre el mismo. Y esto haremos un price sobre un command handler. Esta clase no existe, la crearemos después. Aquí de Doblex voy a importar el mimic y el spy. Y como vemos aquí abajo, necesitamos que esto es command handler. Vamos reduciendo los errores y vamos viendo, bueno, aquí hay esto es por una limitación que tiene la librería, y es que esta librería de Doblex, los mimics no tienen tipo. Pese a que le decimos la clase sobre la que queremos construir el spy, no nos devuelve el tipo. Entonces, para que no se nos queje el IDE, que no se nos quejaría el precommit, solo el IDE, podemos añadir ese type ignore y limpiar un poco los errores. Aquí tenemos un par de errores. Uno es porque nos falta from Doblex expects importar el has been called with. Por otra parte, nos está diciendo que falta que no conoce qué es ese command. Pues command va a ser un add price command. En este caso, si miramos el controlador, ahora mismo en nuestro caso de uso, para ejecutar toda esta lógica de aquí debajo, que es lo que moveremos hacia allí, necesita un coste y un tipo. Así que, por tanto, vamos a crear aquí un cost que sea 100, por ejemplo, y un lift pass type que sea, vamos a decir one-your, que es uno de los válidos. Por tanto, aquí esto será un lift pass type y el coste. Ahora lo que se está quejando son de estas dos clases, addPrice y addPriceCommandHandler, que dice que no sabe de qué le estamos hablando, y es normal porque no existen, y que las vamos a crear en esta nueva capa. Vamos a crear una capa que sea useCases. Esta capa tiene el init igual que el resto de capas para que Poetry lo interprete como un módulo. Aquí dentro se podría diferenciar en commands y queries, pero yo personalmente prefiero no hacerlo. Prefiero crear aquí directamente un addPrice command handler.py. Esta clase tendrá, va a tener por una parte el comando. Vamos a tener un data class que, como decía, es una clase que se encarga de esto. Vamos a quitarlo. Vamos a tener, es como un mero contenedor que se va a encargar de tener un type y de tener un coste. Le podemos decir que es un float. Esto, cuando entremos en la capa de dominio, mejoraremos todos estos tipos primitivos que ahora mismo estamos usando. Pero para este vídeo todavía no vamos a entrar, lo vamos a dejar de momento. Vamos a tener otra clase que es el addPriceCommandHandler, que tendrá un método execute que recibe un command y que hace algo. Este command de momento no lo estamos usando. Si venimos a nuestro... esto lo vamos a cerrar. En nuestro test, por tanto, ya podríamos importarlo. Podríamos decir from src... No, esto no me gusta. From src use cases. Vamos a necesitar cerrar el IDE para que esto funcione, para que estos imports los detecte. Esto es addPrice command. Ya tenemos los dos imports. Voy a cerrarlo, ¿vale? Para que no se queje de esos imports. Es un tema del IDE. Aquí tenemos use cases. Use cases con el addPrice. Aquí ya deberíamos empezar ya tenemos todo lo que estaba antes está funcionando. El que está fallando es este en concreto. Aquí lo que necesitamos es, tenemos por una parte nuestro controlador que recibe un handler, llamamos al price y esperamos ciertas aserciones. Si miramos en el controller, vale, pues aquí ya vemos cosas que hay que adaptar para que esto funcione. Esto, por una parte,
Esto lo vamos a cambiar todo. Esto pasa a ser un command handler de tipo addPrice command handler. Nos faltará hacer el import. Aquí lo que vamos a hacer es from src use cases, vamos a importar el handler y aquí lo vamos a asignar a self, igual que hacíamos con la conexión. Ahora lo que estamos haciendo es, antes recibíamos la conexión, esa conexión irá al caso de uso y nuestro controlador pasará a recibir un command handler. A este command handler vamos a crear un comando que sea igual al addPrice command con el lead pass type y con el coste. Y este comando pues haremos un return. Vamos, como la responsabilidad la hemos delegado completamente en el caso de uso, ahora todo esto podemos sacarlo de aquí, llevarlo a nuestro command handler aquí. Y luego, bueno, entraremos un poco más en detalle. Esto pues necesita la conexión. Esta conexión tiene un tipo que no nos lo ha puesto. Bueno, esto lo podemos hacer en un momento. Esto es una connection. Connection, a ver si me la importa. Connection. Vale, aquí era from pMySQL, importamos la conexión, correcto. Y este comando, donde antes hacíamos referencia a la request, ahora será, tenemos por un lado el passType, que será un command.leavePassType. Y para el coste, pues lo mismo de nuestro comando, de nuestra clase que nos encapsula todo lo que necesitamos, podremos acceder al coste. Aquí nos dice que esto devuelve un diccionario, no un none, por tanto esto debería ser un dict y ya vemos cómo se va. La ejecución es, o sea, la responsabilidad es la misma que antes tenía el controlador, lo que pasa es que ahora la tiene el handler, de manera que nuestro controlador, aquí vamos a poder importar, que nos falta importar de la clase command handler el addPrice command. Esto será esto es cost. Lo voy a dejar aquí debajo y esto es cost. Este cost le dijimos que era un float y por tanto vamos a hacer el casteo aquí directamente a float. Y si volvemos a ver los tests, vamos a tener un par de problemillas. Una es que necesitamos, nos dice por aquí working outside the request context, y esto es porque en nuestro test, cuando se ejecuta el controlador, estamos viendo que el controlador accede a un par de datos dentro de la request. Para solucionar esto, necesitamos generar un contexto que es... esto es algo de Flask que nos permite pasarle una serie de query parameters. Vamos a llamarlo query string de igual forma. Este query string lo podemos crear aquí arriba. Bueno, la app es nuestra app y que por tanto podemos importar de src main import app. La app es la que tenemos, la podemos ver aquí en el main, es esta app que creamos aquí de Flask. Y una vez que tenemos la app, lo otro que necesitamos es el query string. El query string es básicamente, va a ser un diccionario, que esto luego lo chulo que tiene pasarlo como diccionario es que luego nos va a hacer la interpolación, en el que vamos a tener un type, que en nuestro caso puede ser oneYour, y va a tener un coste que va a ser de 100. ¿Correcto? Con esto tendríamos por una parte solucionada, voy a pararlo y volver a lanzar los tests, porque a veces que se queda cuando el cambio así es importante, efectivamente. Se rompen el watch y hay que volver a empezar. Aquí nos está diciendo que es que connection no tiene el atributo execute. Y esto se debe a que hemos modificado el constructor de nuestro controller, pero no hemos modificado en nuestra clase main. Efectivamente, aquí el controlador ya no recibe una conexión. Como veíamos, esto recibe un command handler y este command handler será igual. Bueno,
aquí me ha puesto Copilot como quiere esto. Esto será un add price command handler. Lo suyo sería importarlo, a ver si podemos, si lo importamos de aquí, le pasamos la conexión. Este add price command handler dice que no tiene constructor, pero porque esto me falta, esto es doble, no me hizo bien, esto es. Si miramos aquí, nos está diciendo que la respuesta es none en lugar de equal, o sea que es un tema ya del test de que no estamos retornando el... Si vinimos al add price controller, aquí estamos haciendo un return de este command handler, y este command handler, por lo que sea, aquí sí que está retornando un diccionario. Entonces vamos a ver por qué en el test, vamos a ir a nuestro test unit del add price controller. Estamos diciendo que llame add price. Aquí se está haciendo el return, como digo, por lo tanto esta parte está bien. Y nos dice que este response, entiendo que si comentamos esta línea, los tests ya están en verde, correcto. Es un tema de que la respuesta no es la que esperamos. Efectivamente, expected none equal to empty dict. Y esto, ¿por qué puede ser? Este add price controller es este. Llamamos a add price, que es cojo de la request, genero el comando, llamo al command handler y retorno. Aquí estamos retornando none. Vamos a ver qué me he dejado en el handler. Como digo, tenemos el execute. Esto recibe una conexión y esta conexión tiene este comando. A ver si no me estoy equivocando en nada. Tiene un leave pass type y un cost. Efectivamente. Entonces estamos haciendo una inserción con el leave pass type y con el cost y el cost. Vamos a ver por qué es... vale, creo que es porque nuestra request type y cost, aquí le estamos diciendo query string. Creo que me ha faltado el indicarle el path, puede ser. Esto era prices. No, no es por esto. Esto es test request context. Decimos el query string. Esto puede ser... No, por esto tampoco es. Tenemos el leave pass type. Tenemos el coste. Le pasamos el leave pass type. Esto es el spy. Vale, esto es... Claro, es que esto es fallo mío. El no está retornando nada el mimic, porque tenemos que hacer esto as command handler. Podemos hacer que cuando se le llama con el... Eso es. Ahora sí que el test debería pasar y que se vuelve un poco redundante. Aquí podemos decirle, por ejemplo, que si esto retorna foo bar, el test, por tanto, aquí nos dirá que foo bar no es igual a diccionario. Entonces podemos decirle esto que sea expected response. Nos sirve la propia respuesta, es una manera de validar este side effect. Esto podemos cambiarlo a expected. Este expected response, pues le vamos a decir, eso es que sea el tipo y el coste. El test ya estaría en verde. Esto ya no hace falta que sea un spy, porque no estamos validando su... Vamos a cambiarlo por un stub, perdón. Esto lo vamos a cambiar por un stub. Por tanto, aquí este has been called with ya no hace falta y esto pasa a ser un stub. El test debería volver a estar en verde, correcto. Eso es. Este test nos permite, o nos ha permitido, por una parte, diseñar nuestro controlador para que se le inyecte un command handler. Nos ha permitido pensar en cómo queremos que se comporte nuestro command handler, en el sentido de que va a tener un método execute al que le pasaremos un comando y ese comando se utilizará para hacer un cálculo. Hemos definido un poco a nivel de cómo queremos que sean los parámetros para generar una request en los tests, y esto nos ha permitido, si volvemos un poco hacia atrás y de fuera adentro,
hemos modificado nuestro fichero principal de entrada para tener un command handler que ahora recibe la conexión que antes recibía el controlador, un controlador que ahora recibe un command handler, que por tanto este controlador solo entiende de request, genera el comando y llama al command handler. Como veis, hemos empujado hacia adentro la responsabilidad que antes estaba aquí, ahora la hemos empujado hacia aquí, hacia el command handler. Como digo, ahora sería hacer lo mismo con el getPriceController, creando por una parte un getPriceQueryHandler, que tendrá a su vez también un getPriceQuery. El getPriceQuery será una data class también que tendrá sus properties. El handler también tendrá un constructor que recibe una conexión y tendrá un método execute que recibe una query y realizará los cálculos que ahora mismo hace el controlador, es decir, todo esto de aquí dentro. Este controlador actualizará las asignaturas, la firma de su constructor para recibir un query handler. El método getPrice únicamente se encargará de recoger la información de la request, generar una query y llamar al controlador. Y por tanto, el query handler será el que tenga luego toda esta lógica que más adelante veremos que todo esto se irá a su vez diluyendo en otras capas y que será muy fácil de refactorizar. Me he ido un poco de tiempo, más de lo que creía, pero creo que ha sido interesante, ver esta nueva capa de casos de uso como una capa intermedia que orquesta las acciones principales de nuestro sistema. Yo creo que con el addPrice se ha entendido un poco la idea. Como digo, haré el commit con el getPrice también para que lo podáis ver atentamente. Y en el próximo vídeo entraremos un poco en infraestructura. Como estamos viendo ahora, nuestros handlers ahora mismo son los que interactúan con la infraestructura, con la base de datos directamente. Lo que haremos será extraer esta responsabilidad a un repositorio, por ejemplo. El concepto de repositorio lo veremos en detalle en el próximo vídeo, de tal forma que nuestros casos de uso no reciban conexiones, reciban una dependencia que es la que se encarga de obtener o de interactuar con la base de datos y que por tanto, moviendo la otra capa, este caso de uso sea completamente agnóstico de lo que haya por debajo. Sin más, daros las gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.